quiero compartirles algunas conclusiones que tuvimos en este devocional. Y ahí sentí como que Espíritu Santo me detuvo y era algo que tenía que ser compartido. Y aquí estamos. Mateo 2. Listo, eso, Janet. Muy bien. Vamos a pedirle a alguien que lea fuerte. Hombre o mujer, quien guste leerlo en voz alta, por favor. Ok. André. Todos juntos, por favor, ¿qué es lo que escribió el profeta? Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Gracias, Andrea, súper fuerte, gracias. ¿Puedes terminarlo, Fer? Ahora sí, Fer, gracias, iglesia. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Muy bien. Ok, regrésanos por favor, Mena, a la primer parte que es 1, 2 y 3. Gracias, Fer. Muy bien, gracias, familia. Muy bien, entonces vemos cómo Jesús nació en Belén, pero luego dice que llegaron algunos sabios de países lejanos, ¿verdad? Preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Ok, creo que tenemos algunas lecciones de estos sabios. En primer lugar, no sabemos cuántos eran. Queremos quitar la imagen de que eran 3. No eran 3. Muy difícilmente 3 sabios iban a perturbar al rey Herodes y a toda la ciudad. Se calcula que eran alrededor de 100 sabios que viajaron en caravana, porque llegaron preguntando por el rey que había nacido y traían regalos, y era tanto que perturbaron al rey, porque también amenazaba el reinado de Herodes. ¿Cómo que ha nacido un rey? Aquí el rey soy yo. Y toda Jerusalén se perturbó. Entonces, queremos primero quitar esa imagen de que eran 3. No especifica, se calcula que eran alrededor de 100. ¿Quedó claro eso? Muchas veces creen que son 3 por los 3 tipos de regalo que llevaron. ¿Sí? Que era oro, incienso y mirra. Ahora, si nos vamos a la parte, al versículo 10, dice:
Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y me encantó cómo lo leyó ahorita Fer, así como que con mucha expresión. Ellos, en otras versiones, dice que explotaron con un gozo desmedido. Con un gozo desmedido. Cuando llegaron y vieron al niño, empezaron a gozarse. Imagínate el estruendo de alrededor de 100 personas viajando el oriente al ver a un niño en la casa, porque no fue en el pesebre. Quitamos otra creencia, no llegaron al pesebre. Ya ven que en las postales y en los nacimientos se pone a los reyes magos, que no especifica que eran reyes, solamente magos porque estudiaban las estrellas, o sabios, personas sabias, pero en realidad llegaron a la casa, no llegaron al pesebre. Los que llegaron al pesebre fueron los pastores, ¿ok? Solo queremos quitar malos conceptos o creencias culturales, ¿sí? Y nos vamos a la palabra. Y todo esto también lo estamos aprendiendo en el devocional que estamos llevando de Adviento. Ahora, en el versículo 11 dice, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Espérate, estás hablando de personas que vienen del oriente, de otras culturas, que quizás no tenían el nivel de revelación o habían estudiado las escrituras como los líderes religiosos. Quizás no tenían el nivel de conocimiento que ellos. Estudiaban las estrellas, pero muy probablemente conocían la profecía del Mesías, y estudiando las estrellas, cómo Dios llama su atención con una estrella, que estudiándolo ahí con los niños, con nuestros niños ahí en la mesa de la cocina, yo me quedé, dije, bueno, a como entendimos, parece que la estrella se estaba moviendo, porque dice que la estrella iba delante de ellos y se detuvo. O sea, cuando dice detener, quiere decir que estaba en movimiento. O sea, ¿puedes imaginar esto? Que Dios, parece ser que Dios estaba moviendo una estrella para guiar a estos sabios, y donde estaba Jesús se detuvo, y ahí es donde ellos supieron, es aquí. O sea, es increíble, esto es maravilloso. Entonces dice que los sabios se inclinaron y lo adoraron. Y entonces dice que abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Okay. Estos sabios conocían el protocolo cuando uno se presentaba ante un rey. ¿Sabes cuál es parte de ese protocolo? No podías presentarte ante un rey con las manos vacías. No podías. Siempre tenías que llegar con algo, siempre. Ahora, no ibas a llegar con cualquier cosa. Ibas a presentarte ante un rey. Entonces tu regalo tenía que ser digno de un rey. Entonces, no, quítate de la mente el que llegaron con una cajita bien bonita envuelta y con un moñito, ¿verdad? Ellos llegaron con cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cofres, caravana, alrededor de 100, para adorar a un rey que acababa de nacer. Y ellos llegaron y se inclinaron. Muy probablemente sus regalos, porque el incienso y la mirra, sabemos que el oro es oro, ¿verdad? Pero el incienso y la mirra eran extremadamente costosos, muy costosos. Y ellos llegan y presentan esto, abren los cofres, no sabemos la cantidad que llevaban, pero era digno de un rey. Ahora, se cree muy posiblemente que eso era que eso ayudó a financiar
a José, María y Jesús cuando se fueron a huir a Egipto. ¿Se acuerdan cuando Herodes mandó la matanza de los niños? Y Dios le mostró, todavía no llegamos a esa parte, ¿verdad? Eso lo vamos a leer hoy. Ya me adelanté, spoiler. ¿Se acuerdan que Herodes manda la matanza de los niños porque anda buscando al rey para adorarlo? Entonces Dios le muestra a José que huyan a Egipto para salvaguardar al niño. Se cree que con todos estos regalos ellos pudieron financiar su viaje, su estancia en Egipto, su regreso y muy probablemente su vida por los siguientes años. Eso nos muestra algo. No sé si tú lo puedas ver. Que Dios se encargó de suplir todo lo necesario para José y María, quienes no titubearon en obedecer y servir a Dios. Eso nos enseña que el que llama sostiene. ¿Cómo? Cuando Dios te llama, ten por seguro que Él va a sostenerte. Pero ten cuidado de no moverte en algo que Dios no te está llamando. Porque eso no te asegura que Él te vaya a sostener, porque Él no te llamó a ciertas cosas. Quizás nos movemos por emoción. Entonces ten cuidado. Pero cuando Dios te llama, Dios te está atrayendo y pone ese arder en tu corazón para que hagas algo. Ten por seguro que Dios provee, porque el que llama sostiene. Y a mí me encantó ver esto y dije, o sea, imagínate José y María cuando vieron todo esto con sus corazones de servicio puros, que estuvieron dispuestos a entregar su reputación ante la sociedad. ¿Cuál reputación? Estamos hablando de una joven virgen que se iba a casar, que salió embarazada y que salió con el cuento de que era el Espíritu Santo. ¿Tú crees que todos le iban a creer? Arriesgó su reputación. Y dijo, no importa, te sirvo. ¿Qué van a decir de mí? Pongo en riesgo mi vida porque puedo ser apedreada, decía la ley. Sin embargo, ella ofreció su vida y arriesgó su reputación. José también, porque todavía ni se casaban y la chica ya estaba embarazada y no era de él, pero él fue obediente. Él dijo sí a Dios en el sueño. Entonces estamos hablando, de hecho, mientras estábamos con los niños en el devocional, platicábamos y decíamos, Dios vio algo en el corazón de José, porque no iba a escoger a cualquier persona para que fuera el papá de su hijo Jesús en la tierra. Algo debía tener José, un corazón tan puro de servicio, de obediencia. Algo vio que dijo, Él está perfecto para criar a mi hijo, se lo voy a confiar a Él. Y María también. Entonces, como Dios, imagínate, como que recompensa, a lo mejor en sus mentes estaba pasando, como, o sea, es el hijo de, o sea, resulta que el niño es nada más y nada menos que el hijo de Dios. ¿Cómo vamos a suplirle? Dios se encargó de eso. Llegaron, aunque también cumpliendo profecía y todo esto, pero llegaron estos reyes, estos sabios con sus regalos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, solo queremos especificar lo que es oro, incienso y mirra, porque como que todos tenemos una idea, pero no sabemos cómo decirlo. ¿A alguien le pasa eso? ¿Qué es incienso? No sé cómo decirte. Y ¿qué es mirra? Sí, pero ¿cómo? Ay, no sé cómo decir. Vamos a quitar todo esto, ¿sí? Entonces vamos a ver en pocas palabras lo que es oro. Oro representa realeza y era un símbolo de honra a Jesús como rey. El presentar oro ante Jesús era un reconocimiento público de realeza, de que Él era el rey de los judíos.
Siguiente, incienso. Incienso representa divinidad, la divinidad en Jesús, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Dios habitaba dentro de él, 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces era toda la plenitud de Dios, como dice Colosenses, le plació toda la plenitud de Dios colocarla en Jesús. Entonces era Dios en Jesús, limitado a cuerpo, y andaba aquí, pero nos dejó un modelo de lo que es vivir con cielos abiertos, con Dios en él, porque ahora Jesús está dentro de nosotros. Es por eso que Jesús dijo: todo lo que yo hago, ustedes también lo podrán hacer, y cosas aún mayores. ¿Por qué? Porque Dios que está en mí me permite hacer todo eso, y ahora yo en ustedes continúo haciendo eso. Entonces nosotros somos llamados a vivir vidas celestiales, o sea, aquí en la tierra. Celestiales aquí en la tierra, sentados en lugares celestiales, con la oficina en los lugares celestiales, pero caminando aquí en la tierra. Amén. Ok. Entonces es divinidad, es 100% Dios en Jesús. El incienso también representa o era usado en la adoración a Dios en el templo, porque como que libera como un humito agradable, un aroma, una fragancia agradable, que es como la adoración, representaba la adoración a Dios. Y también apunta a la vida de obediencia de Jesús, de su excelencia y devoción a Dios Padre, porque eso era lo que representaba, ¿no? Su vida. Una vida de obediencia, excelencia y devoción al Padre. ¿Vamos bien? Y por último, mirra. Esta representa la humanidad y muerte de Jesús. Esto era como profético, porque esto estaba representando que Jesús iba a morir por el mundo. Dice, ya que se usaba para embalsamar cuerpos y como perfume para la unción, anticipando su sacrificio y preparación para el sepulcro. Entonces, todos estos regalos eran muy costosos, tenían un significado, un símbolo, pero también pudo haber sido también para financiar la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Vamos bien? Ahora, queremos resaltar algunas cosas de estos hombres. Ellos tenían fe. ¿Sabes por qué? Porque decidieron viajar miles de kilómetros para ir a ver al rey que había nacido. Dime si esa no es fe en acción. Lo creo tanto que voy a emprender este viaje. Y viajan y llevan estos regalos, y la fe de que el niño que nació es un rey se representa al yo llevarle regalos. Esa es mi fe, en que el hijo, el niño que nació es un rey. ¿Cómo representas tu fe? Le traje regalos de rey. O sea, yo no sé si ustedes pueden ver la fe de estos hombres. Y una fe quizás con poca revelación, porque lo único que sabían era que iban a ser el rey de los judíos. Una fe en acción, con poca revelación quizás, pero con un corazón dispuesto a venir y adorar al Rey de Reyes, con gran gozo presentando sus ofrendas. Entonces ahí me detuve y dije, ¿qué fe de estos hombres? ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Ellos pudieron haber dicho, hey, van a ser el rey de los judíos, de veras, sí, vamos. No. O sea, sí creo que, pero no, llevarle regalo, no. Entonces, ellos
Fue tanta su fe que dijeron, vámonos, emprendemos el viaje por miles de kilómetros y aparte llevamos regalos. ¿Por qué? Porque sé que es el rey de los judíos y voy a llevar un regalo conforme a un rey. ¿Tiene sentido? A mí me voló la cabeza, o sea, yo me quedé, wow. Entonces, eso me llevó, iglesia, a Santiago 2. Vamos a Santiago 2. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? 14 otra vez. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? 15. Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Otra vez, 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Y me quiero detener ahí porque dice, a menos que produzca. No queremos que se confunda que tengo que hacer acciones para alcanzar el favor de Dios, no, sino que por fe nos acercamos y creemos en Jesús, pero la fe produce algo. ¿Qué produce? Acciones, buenas acciones. No reemplaza, es un conjunto, va de la mano. La fe se representa, también se representa por buenas acciones. 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. O sea, unos fe y otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Palabra dura. 20. Qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y aquí nos da dos ejemplos de personas que tuvieron fe, pero lo demostraron con buenas acciones. Lo demostraron con acciones. 21 dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado ante Dios por sus cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera, y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Ayúdenme. Abraham le creyó a Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Ok, nos detenemos ahí tantito. Imagínate que Abraham constantemente está diciendo que él cree en Dios y que él ha hecho pactos con Dios y que todo esto. Pero luego Dios le habla y le dice, dame a tu hijo Isaac. Me prometiste una descendencia y me has dado un solo hijo y quieres que te lo sacrifique. ¿Cómo se va a cumplir la promesa? No dijo eso. Aquí queremos pensar que a lo mejor lo pensó, no sabemos. Tú y yo estamos pensando aquí. Dios le prometió una descendencia. Su esposa era estéril. Apenas tuvo un hijo y Dios se lo pidió.
Pero como él tenía fe en Dios, lo demostró tomando el hijo, y él quizás haber dicho, tanto creo en Dios que o me lo resucita o me da otro, pero lo llevo ante él. Obediencia, exacto. Pero su fe fue unado con acciones. O sea, sí te creo, Señor, pero no es para tanto. Híjole, no, necesito unas 15 confirmaciones sobre esto porque no manches, Señor, o sea, me lo acabas de dar, tuve que esperar 25 años. ¿Cuánto? 25 años para la promesa finalmente cumplida. Veo a mi hijo, y entregártelo. Pero yo sé quién me está hablando, yo confío en que Él es fiel, tengo tanta fe que quizás con dolor en mi corazón, pero te lo entrego, confío tanto en ti que o lo vas a resucitar o me vas a dar otro, pero yo confío en ti. Y para eso quiero que vayamos a Génesis 12, porque vamos a leer tantito ahí de Abraham. Génesis 12. Me encanta ese sonido de las páginas en la Biblia, me encanta. Denle. Génesis 12. No hay como leer directamente la palabra. ¿Listas? Génesis 12. Vamos a leer 5 versículos del 1 al 5. Aquí vamos a ver cómo Dios le habla a Abraham por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Nunca le había hablado a Abraham. Por primera vez le habla. Y dice, ¿qué dice? El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Espérame tantito, deja tu patria, vete de Piedras Negras, deja toda tu familia, deja todos tus amigos y vete a la tierra que yo te mostraré. Imagínate que tú te levantas en medio de tu familia y le dices, familia, quiero darles un anuncio, me voy familia, de veras, ¿a dónde te vas? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, porque el Señor me lo va a mostrar apenas. ¿Cuál Señor? Uno que me habló. Espérate, a ver. Porque, iglesia, Abraham no venía de familia que adoraba a Dios. Era la primera vez que había escuchado a alguien supremo que le habló y le invitó. Dijo, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para. 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con. Y escucha esto, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Déjame decirte algo. Para esto, Abraham ya sabía que su esposa era estéril. Si te vas al capítulo anterior, en el 11, ya se sabía que Sara era estéril. Él ya sabía. Y luego viene una voz de alguien que él no conocía, que le hace esta invitación, conoce su corazón, sabe el deseo de su corazón, pero Dios también tenía un plan con él y le dice, le invita. Dios está buscando a alguien que responda a la invitación. Y le extiende la invitación y Abraham dice sí. Yo creo que Adán no alcanzaba a dimensionar. No alcanzaba a dimensionar que generaciones después de su linaje iban a ser el Mesías. Él no se imaginaba. Él
la condición que vivía era que no podía tener hijos y deseaba hijos. Dios le llama y le dice, te voy a dar hijos. Las familias de la tierra serán bendecidas por ti, porque Jesús decía, necesito a alguien de donde nazca mi hijo, necesito un linaje, pero necesito a alguien obediente, alguien que se ponga de acuerdo conmigo. Y Abraham dijo, sí, no te conozco, pero te creo. Y dijo sí, sin alcanzar a dimensionar que cientos de años después iban a ser Jesús el Salvador del mundo a través de él. Él quería un hijo nada más, pero dijo sí a la invitación de Dios y no le cabía en la mente lo que iba a suceder después. 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Espérate, ¿esto no es acción? ¿No es acción? Oye, pues el Señor me habló de veras. ¿Cuándo? Pues hace como 3 años. Y luego, pues sí, pero Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot, el sobrino, fue con él. Abraham tenía, ¿cuántos? Cuando salió de Harán. 5. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Si sigues la historia de Abraham, Dios continúa hablándole porque vio obediencia y fe en él. Por fin a él en que se pone de acuerdo conmigo. Y hay una serie de apariciones, alrededor de 9 encuentros de Dios con Abraham, porque Dios responde a quien le responde. Y aquí vemos la fe de Abraham en acción, que creyó. ¿A cuál tierra? ¿Quién sabe? Dios me va a mostrar. O sea, no es por nada, pero no es nada fácil, iglesia. Pero aquí vemos la fe de Abraham. La fe de Abraham. Fe con acción. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿A qué te ha invitado Dios? No es que estoy bien chiquita. No. Dios te habla desde que naces. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo y hablándote e invitándote a hacer? Tú deseas una cosa, pero no alcanzamos a dimensionar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y un sí al principio te pone en el camino a todo lo siguiente que Dios tiene para ti. Pero es un sí, es una invitación extendida. Pero la fe va acompañada de acción. ¿Lo crees? Sí. Entonces lo hago, lo camino. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Nos regresamos a Santiago 2. Nos faltaron 2 versículos al final de Santiago 2. Ya hablamos sobre Abraham. Hay alguien más en la lista. Versículo 25. ¿Quién es? Rahab, la prostituta. Es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. 26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras. Otra vez, fuerte, iglesia. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y ahora vamos a la historia de Rahab, que lo vimos en el que lo vimos en el devocional de Adviento. No sé quién se tomó el tiempo de checar la historia de Rahab, que es una de las abuelas de Jesús, ¿verdad? Lo vimos en el devocional, es una de las abuelas de Jesús. Vamos a Josué 2 y vamos a leer aquí varios versículos porque es la historia, bueno, no está completa, pero vamos a ver el inicio. Me encanta. Josué 2. Okay.
Muy bien. Ahora, déjenmelo ahí, y ahora sí, sus ojos acá. Dios llamó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que lo sacó de Egipto? Para pasearlo por el desierto, nada más. No, los llevaba a una tierra prometida, una tierra. Ok, entonces, bueno, esa tierra prometida, iglesia, estaba ocupada, no estaba vacía. Vénganse, no, estaba ocupada por personas que no iban a dejar que entraran y conquistaran su tierra, ¿verdad? Entonces, Dios los llamó a conquistar esa tierra, pero antes mandaban espías para ver el terreno, ¿verdad? Cómo está la ciudad, todo esto. Okay. Entonces mandaron espías y esta ciudad es Jericó. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Ok, entonces mandan a estos espías y entonces en los muros, porque las ciudades, iglesia, ahorita no están amuralladas, pero en los tiempos de antes las ciudades estaban amuralladas y abrían las puertas, las cerraban y ese era el único acceso a la ciudad, ¿ok? Entonces entraba en guerra la ciudad, pum, se cerraban las puertas y sus murallas eran su protección. Ahora en las murallas también vivían personas. ¿Ok? No sé si han visto películas medievales, ¿verdad? Donde andan arriba de los muros, ¿verdad? Observando los soldados con arcos y todo, pero también vivía gente en los muros, ¿sale? Bueno, esta mujer vivía en el muro. Entonces, cuando mandan a los espías, ¿por dónde crees que iban a pasar los espías? Por la puerta, pásenle. ¿Por dónde iban a pasar? Por los muros, ¿verdad? Entonces tenían que, no los iban a traspasar, iban a subir. Entonces, vamos a, expliqué esto para poder entender lo que vamos a leer, ¿sale? Ok, entonces vamos al 1, Josué 2:1 y dice, luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de... Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada y pasaron allí la noche. 2. Pero alguien le avisó al rey de Jericó, hey, unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab, sácame fuera los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Para esto ya se las solían que iban a venir a tomar ese territorio, ya se las solían. Entonces cuando supieron que vinieron espías dijeron, sácamelos inmediatamente porque vienen a espiar la tierra, porque piensan tomarla. 4. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. 6. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. 8. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, ok, ya los iba a despedir a los espías, pero ella fue y les dijo esto. Fíjate lo que les dijo en el 9. Fíjate la fe de esta mujer. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, que son los 2 reyes amorreos del oriente del rey Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo.
11. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer no tenía las escrituras ni el Torah como la tenían ellos, pero su fe creció por el escuchar las historias y los testimonios y los milagros de Dios y ver cómo Dios les abrió el mar y les ha respondido y vencieron a estos hombres y estas ciudades y vienen para acá. Nos tiemblan las piernas saber que vienen para acá porque nos van a vencer. Dime si no es fe. O sea, creo que ellos creían más que el mismo pueblo israelita. Nada más que quizás el pueblo israelita se acostumbró a los milagros de Dios. Muy bien. 12. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. ¿Cuál ayuda? ¿Se acuerdan cuál fue la ayuda? Los escondió, ¿verdad? ¿Estamos siguiendo la lectura? Estamos terminando. Dice, denme una garantía de que, 13, cuando Jericó sea, o sea, ella estaba segura, cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos, hermanas y sus familias. Ok, esta mujer tenía una fe increíble de que ellos iban a ganar. Entonces ella tenía que asegurar la vida propia y de su familia, porque ellos van a ganar. Entonces los escondí, vamos a hacer un trato. Y si continúas en la palabra, ahí vas a ver un trato que hacen. Ok, mira, yo voy a dejar un listón rojo caer por el muro, eso va a indicar esto, que aquí estamos, que no sé qué. Y cuando vengan toda mi familia y hacen un trato, ok, así quedó, sale. ¿Por qué hacen un trato? ¿Por qué ella los hace jurar esto? ¿Por qué? Sabía que iban a ganar. Sabía que iban a ganar. Tenía fe en Dios y fue demostrada en acciones. Vienen los espías, los voy a esconder. Los voy a esconder porque van a ganar. Y resulta que esta mujer, oigan, ¿vieron el día 1 de Adviento del devocional? Puros nombres desconocidos, ¿a poco no? Digan la verdad, no se lo saltaron, ¿verdad? Leyeron todos los nombres, ok. Yo tenía mucho tiempo de no leer las genealogías y la verdad nos emocionamos porque ya conocemos algunas historias de algunos personajes. Pero, ¿qué creen que me sorprende? Que me quedé, esta mujer Rahab era fue la mamá de Buzz Lightyear. No, 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 Buzz. Y todos, ok, qué buena onda. Bueno, Buzz se casa con Ruth y luego Obed, y luego de ahí viene Isaí y luego el rey David. O sea, de Rahab, espérate, pero Rahab era una prostituta, pero su fe marcó y cambió su destino, su fe, su acción. No era judía, nada que ver, era cananea, pero su fe la fe es transcultural, iglesia. Cambió su destino, era una prostituta, pero tuvo fe en Dios y lo demostró en acciones. Y nada más y nada menos que aparece como las abuelas de Jesús. ¿Por qué? Porque de ahí era la mamá de Buzz tuvo Obed luego fue el abuelo de Isaí era el padre de David, el rey David, y del rey David vino Jesús. O sea, esto es increíble. Yo sé que algunos están diciendo que, ¿what? Pero ahí está en Mateo 1. O sea, esto nos emociona cómo Dios resaltaba Fer en el primer día, que Dios, lo vieron en el devocional, que Dios es para todos. Dios es para todos, para toda cultura, para toda persona que decida creer en Él.
Estos sabios cuando se presentaron ante Jesús, no sabemos cuántas naciones estaban representadas en esos sabios cuando vinieron, se inclinaron y postraron. ¿No hay una profecía que dice que toda lengua confesará? No sabemos cuántas culturas fueron representadas que estaban siendo como profecía, un símbolo de lo que iba a suceder cuando llegaron y presentaron sus tesoros ante Jesús. Pero fe en acción. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. ¿Crees a Dios lo suficiente para caminar en acción? ¿Para hacer lo que Dios te llamó a hacer? Pero es que ¿cómo va a suceder todo? Es que, Señor, explícame, es que hacia dónde voy, es que ¿cómo lo voy a hacer? Abraham ni sabía a dónde iba, solo dijo sí. María dijo sí, José dijo sí, Dios se encargó de proveer, porque el que llama, sostiene. Iglesia, no servimos ni tenemos dentro de nosotros a cualquier persona. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, reconocido mundialmente, globalmente, que es el único que puede romper cadenas, transformar vidas, que nos da cielos abiertos y podemos vivir toda la plenitud de Cristo, de Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Toda la plenitud. O sea, ¿tenemos una idea de lo que significa plenitud? Quizás no. Todo lo que es Dios habitaba en Cristo Jesús sobre la tierra y es Jesús dentro de nosotros. Y aquí estamos en Piedras Negras, Coahuila. Ponte de pie, iglesia. La fe sin obras es muerta. ¿Qué puedes concluir tú de esto, iglesia? Y muchos estamos caminando, no les estoy diciendo que no han caminado en fe, no, muchos estamos caminando en fe, ¿verdad? Pero no, a veces confiamos más ciegamente en personas que se equivocan, que tienen buenas intenciones pero se equivocan, y no confiamos plenamente en quien nos está haciendo la invitación. Y algo sí tenemos que dejar bien en claro, iglesia, que Dios busca tu bienestar siempre. Toda invitación que Dios te extiende, toda invitación que Dios te extiende, toda invitación que Dios te extiende es para llevarte a lo que Él tiene para ti. Nunca pienses Dios se va a aprovechar de mí, Dios me quiere exhibir, Dios me quiere castigar. No, ese no es el Dios que nos presenta la Biblia, ni que vimos en Jesús reflejado. Dios siempre está extendiendo invitaciones, pero la fe también es accionar. Yo creo, y dice Santiago muy ferozmente ahí, los demonios también creen y tiemblan. O sea, no es suficiente nada más creer sin accionar sobre esa fe, pero lo creo tanto que acciono ciegamente, porque creo en lo que Dios me ha dicho. Entonces ahí quisiera que cerraras tus ojos y que si esto te llevó a pensar en lo que Dios nos está hablando, te está hablando a ti, no sé si gustas ahí responder o platicar con Dios unos segundos sobre lo que Dios te ha dicho.